José Eduardo, Carlos. bienvenido. Gracias. Y el mundo se detuvo, se llama el libro. Acaba de salir. Es un libro que escribe José Eduardo Abadi con Patricia Faur, que está en una especialidad, lo voy a tratar de decir, no sé si me va a salir, es una palabra de 2 metros. Psiconeuroinmunoendocrinología. Son varias ciencias convergentes, digamos, ¿no? Sí, son nuevos aportes que se están haciendo de distintas áreas, ¿no? de la comprensión del ser humano, del sujeto. Patricia Faur. Y después aparece alguien que no sé si conoces, si no te la presento. Me gustaría... Bárbara Abadi. Sí, tiene un cierto vínculo conmigo, nada menos que mi hija. Gran psicoanalista, Bárbara, con independencia del papá y del abuelo. Así es. ¿Por qué se les ocurrió escribir este libro? Bueno, ¿Hay algo más para decir sobre la pandemia? Yo creo que la pandemia puso sobre la mesa un montón de situaciones de nuestra, no solamente de nuestra individualidad, sino de nuestra capacidad como sociedad de trabajar en conjunto, de tener una comunidad, y también puso sobre la mesa muchas de las miserias que queríamos de algún modo obviar mirando para otro lado cuando esto no sucedía. Y además se dio una situación de pandemia, de caos, de ansiedad y de miedo que parecían ser como protagonistas de escenas que se habían dado también fuera del mundo de la pandemia. Cuando vos dijiste pandemia, política, pandemia, psicología, pandemia, salud, bueno, la pandemia puso la ansiedad, la angustia, la amenaza, que pretenden muchas veces disfrazarla con la palabra incertidumbre. Viste que en la Argentina se dice que hay una gran incertidumbre. No, hay una sociedad que se siente amenazada. Amenazada porque se siente en un caos ante la falta de reglas, ante las promesas incumplidas, ante engaños, y que esa sociedad que se siente amenazada, por lo tanto, se retrae, se deprime, se violenta, y entramos en una variable donde las relaciones que se tienen entre los ciudadanos dejan de ser relaciones viables y productivas para convertirse en relaciones sospechosas y relaciones más bien donde intenta cada uno protegerse del otro, ¿no? Es decir, los argentinos nos resulta muchas veces como difícil ver en el otro un aliado y vemos en el otro un sospechoso. ¿Por qué? Porque no hay reglas. No hay reglas donde no hay normas, donde no hay una ley que sancione y donde no hay, por lo tanto, una de las palabras que vos usás muchas veces en tus editoriales, que es la ausencia de confianza. La ausencia de confianza nos deja en una gran soledad, y esta pandemia, que empezó con ese virus que atravesó la fantasía omnipotente e invulnerable del ser humano, obviamente, ¿no? Un virus insignificante y pequeño puso en jaque al mundo, donde lo intentamos minimizar, pero luego fue imposible. Apareció la ansiedad, la angustia, la depresión, la ausencia de futuro. La ausencia de futuro es muy clave para empezar. Vos estás describiendo la pandemia, con todas estas características que estás planteando de algo además tan misterioso. ¿Cuánto en estos sentimientos, en estas variaciones emocionales, en esta circunstancia que se compuso, tuvo que ver, ya no la pandemia, sino la cuarentena, como forma de enfrentar la pandemia, que en la Argentina tuvo peculiaridades específicas? Sí, tuvo una prolongación enorme y creo que tiene mucho que ver con esto que te decía de la dificultad para planificar, del escepticismo que creó. Es decir, la permanente postergación de la supuesta salida a la normalidad que generó, más allá de la lógica o no lógica del tiempo que transcurrió, ¿no? Que pienso que fue excesivo, generó un escepticismo, una incredulidad. ¿Y qué provocó ese escepticismo? Una vivencia de que no hay fin, de que esto no se termina nunca, se eterniza. ¿Y eso qué significa? Ausencia de futuro. Y si tenés ausencia de futuro, ¿qué perdés? Sentido de la vida. Le perdés proyecto, le perdés horizonte. Y eso descalifica, lo hace sentir a uno desesperanzado. Sabemos que la desesperanza tiene un segundo tiempo que es la desesperanza. ¿Por qué hay que tener un proyecto? Porque el proyecto permite tener un horizonte, permite tener una intencionalidad, un para qué. Permite, yo te diría, como el crecimiento de nuestras
potencialidades creativas, de nuestra capacidad de inventar, de reunirnos, porque un proyecto nunca es individual, Carlos. Para que haya un proyecto que, como sabés, es proiactio, viene del latín, lanzarse hacia, necesitamos del grupo, de los otros, que es lo que termina conformando comunidades, termina conformando grupos potentes que permiten construir. La idea del proyecto nos pone a nosotros en una versión, además, que crea un argumento que nos reúne, crea un para qué, que es muy, muy importante, porque en la Argentina mucha gente dice, la gente se va. No es que la gente se va, los jóvenes se van. Se sienten echados, Carlos. Es decir, cuando sienten que no hay proyecto, no hay un para qué, no hay un futuro, hay un escepticismo que no me permite creer, falta de confianza en lo que me proponen, no siento contención, no siento un lugar de respaldo, de estímulo, y me voy. ¿Me voy o me echan? Me echan. Que creo que es una característica muy importante que se conjuga con otra variable dentro del aspecto sintomático que vemos. Por supuesto que también encontramos una Argentina, entre comillas, no enferma, pero estamos hablando de lo sintomático, que es que una enorme cantidad de la población, y yo lo vengo estudiando, esto lo vengo trabajando, ha condenado a la Argentina. Es como si hubiera un diagnóstico que fuera, está condenada, con una cierta irreversibilidad. ¿Qué quiere decir irreversibilidad? Que no creen, no le dan crédito a una posible recuperación. Es una sociedad que se siente herida, muchas veces decepcionada, la decepción deprime. Hay como una ausencia yo te diría que la palabra que más se acerca es de una esperanza que conjugue el entusiasmo y la razón. ¿Cómo ves eso reflejado en las últimas elecciones? Cuando vos miraste las elecciones, los resultados, la aparición de figuras nuevas como Milei, por ejemplo, la abstención, todo eso, ¿qué te hace pensar? ¿Hace juego con esto otro? Creo que sí. No sé cómo lo pensás vos, Carlos, pero desde figuras como Milei, que la gente pudo identificar con la bronca, si vos querés, ¿no? Fue más con la emoción, la identificación por ahí que con la argumentación teórica. No sé si también con esto, pero con la bronca seguro. También la abstención es un ¿para qué? ¿No? Es una respuesta al no te creo, una respuesta a la promesa incumplida, ¿no? Y por otro lado, a una cierta dificultad en encontrar figuras lo suficientemente fuertes en términos de ser creíbles y de reunir una expectativa, yo te diría, positiva, donde depositar la confianza, el esfuerzo, la tenacidad, ¿no? Te voy a hacer una pregunta sumamente vulgar, probablemente improcedente, o mal formulada, pero es lo que me inspiras con lo que estás diciendo. ¿Cómo debería ser un líder positivo en la Argentina? ¿Cómo te lo imaginas? Si tuvieras que armarlo, las virtudes de ese líder. Porque vos dijiste una figura fuerte. ¿Qué es una figura fuerte? ¿Qué tipo de fuerza tiene que tener? ¿Cómo tiene que ser alguien que inspire confianza? Claro, es buena la pregunta porque la palabra fuerte es ambigua. Por eso te lo pregunto. Sí, hiciste bien en aclarármelo. Y hay algunas figuras que uno podría pensar que tienen la potencialidad para llegar a hacerlo, o que algunas empezaron a hacerlo y quedaron bloqueadas por intereses y por internas. Pero no te lo pregunto, no te estoy preguntando por un nombre y apellido. Yo estoy apelando a José Eduardo Abadi, escritor. Sí. Quiero que me arme como literato, como escritor, ese personaje. Para mí, una figura fuerte es una figura que tiene coherencia. Esto es lo que, así que agradezco la pregunta de lo de fuerte, no la fuerza en términos de la represión, el autoritarismo, el absolutismo, la incapacidad de diálogo, no. Que pueda tener coherencia. Coherencia significa que pueda tener un pensamiento fundado, que sea aquel que expresa y aquel que defiende. Aquel que pueda transmitir esta idea afectivamente también a un grupo, que es lo que llamamos en parte carisma, representatividad. Un líder de hoy tiene que poder escuchar. Estamos muy acostumbrados a que tengan mucho que decir, pero poco para escuchar. Y lo que se tiene para escuchar es para ver cómo logro arreglar el problemita de urgencia y punto. No, que pueda escuchar para crecer en sus ideas, para cambiar algunas de ellas, para crear pequeños líderes que a la vez puedan a su vez crear.
Un líder, yo creo que en la actualidad en la Argentina tiene que poder tener autocrítica. La autocrítica es fundamental porque va a permitirle una ventana distinta, va a permitirle aprender. Un líder tiene que mostrarse abierto al aprendizaje, tiene que ser permeable a lo nuevo, dejar de ver la zona de confort conocida como la segura para que lo nuevo no le parezca abismal. Un líder en Argentina me parece que tendría que empezar a sospechar de la nostalgia de lo no vivido. ¿Qué quiero decir con la nostalgia de lo no vivido? Fuimos un gran país, tuvimos todo, somos los mejores. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace más de 70 años, probablemente. No sé, pero, si es que alguna vez ocurrió. Entonces, terminemos. Tuvimos todo, ¿no? Claro. Terminemos con que tuvimos todo y nos lo sacaron. Terminemos con que de afuera no quieren que... ¿Qué papel juega esa idea en la Argentina? Yo creo que es como una especie de... Yo diría como búsqueda de tranquilidad, un cierto consuelo a una dificultad que hemos tenido en darnos cuenta que el pensamiento mágico no sirve, que la idolatría no es promisoria, que conviene mucho más conjugar el esfuerzo con la emoción para que cada paso sea un logro importante, que no es cierto que hay un puerto de llegada, sino que hay una manera de vivir la política, como hay una manera de vivir la vida. Sacar la teoría de que esfuerzo y sacrificio son lo mismo. No es cuestión de... A ver, ¿cómo es la diferencia? Y la diferencia es que no es que vos tenés que sacrificarte y pasarla muy, muy mal y sufrir mucho y padecer para en algún momento poder tímidamente sonreír. ¿Vos agarrás viaje con eso? Yo te pregunto, ¿no es mucho mejor el esfuerzo ligado a la tenacidad, donde te digo que hay un placer en cada etapa que cumplís, donde hay un reconocimiento, donde hay un festejo posible porque hay un grupo haciendo algo? Algo que tiene que ver con todos, donde hay una sublimación, donde la razón de ser de uno tiene que ver también con la razón de ser de una comunidad, que es lo que tiene que construir una sociedad para tener respeto por normas y por una ley que no haga de la sanción una utopía, sino una realidad. Ahora, para eso que vos estás diciendo, vuelvo a algo que ya dijiste, tenés que tener en alguna medida una visión del futuro. Alguien te tiene que convocar a un mundo posible, porque si no, ¿qué esfuerzo vale la pena si no hay un resultado, por lo menos imaginario, hacia el que me dirijo? Claro, claro que sí. Y daría la impresión de que hoy la dirigencia son voceros, no son líderes, digamos. Miran la encuesta, ven lo que a mí me gustaría que me dijeran y me dicen eso. Claro. Yo creo que a eso me refería, Carlos, con lo de pensamiento fundado, ¿no? A través de un conocimiento, de la investigación, de la pregunta, que sean líderes que se preguntan y que logran configurar justamente un proyecto, un mapa hacia el cual nos dirigimos. No es un proyecto solitario, ¿no? Es algo que provino del debate, de la discusión, del disenso, de la integración. Naturalmente que hay que tener un argumento, así como hay que tener un argumento previo para que individualidades sientan que hay algo que las trascienda, así como muchas veces lo hemos charlado juntos, Carlos, cuando charlamos en privado, así como que necesitamos una Ilíada de los griegos, una Eneida de los romanos y un argumento para que los argentinos sepamos que hay algo más que nuestra persona en individualidad y en singularidad. También hay que tener un argumento que tenga que ver con el mañana, pero fundado, que tenga que ver con la curiosidad, que tenga que ver con la capacidad de admirar, que postergue la envidia para otro mundo, no para porque la envidia nos posterga y nos achica, ¿no? Sino que cuando podemos admirar a quien le va bien para aprender y así poder construir. Bueno, José Eduardo, me alegro de que hayamos hablado menos de pandemia que de todos estos otros temas. Es que la pandemia tiene que ver también con esto, porque cuando yo pensé pandemia, política y salud, tiene que ver con caos, tiene que ver con ese momento de angustia y de ansiedad que ahí en el libro está, tiene que ver con esa situación de tensión y de angustia que hay en las familias, que también hay en otro lugar, tiene que ver con cómo comunicamos, por ejemplo, en la pandemia, cómo le decimos a nuestros hijos que no se angustien. Primero ve qué te pasa vos, no te angusties, ¿no? Sino, como digo siempre, que decía Simone de Beauvoir, cuando le decían a los padres, háblenle a los chicos como adultos. Me recordé en el Segundo Sexo, cuando Simone de Beauvoir
una de las mujeres le dice a la otra, ¿sabés lo que es un adulto? ¿Qué? Le dice, son niños engordados por los años. José Eduardo, muchas gracias. A vos, Carlos. Vamos ahora